¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Queremos checar si está escuchando, si pueden ahí hacer comentarios, se los voy a agradecer a fin de saber si se está escuchando, si se tiene un poco de audio o no hay audio. Yo espero que sí, así que vamos a tomarnos unos minutitos en lo que se conectan. Ante ello, estamos, bueno, pues haciendo una transmisión especial. Queremos tomarnos unos minutos para poder hablar de un tema que es importante y que justo, bueno, pues se puede eh, considerar en este día por las cuestiones de las festividades en las que nos encontramos. Si pueden dejarme un mensajito ahí de saber si se está escuchando, se está oyendo o no se escucha o no se oye, me ayudaría mucho para poder saber cómo está fluyendo el audio en la transmisión. Va a ser una transmisión corta, unos cuantos minutos. Solamente quiero abordar un tema que, como yo te comentaba desde un momento, hace unos minutos, es fundamental y es importante hablarlo, y más por las festividades en las que nos encontramos en estos momentos. Eh, Como tal, bueno, pues hoy estamos a 25 de diciembre del año 2023 y bueno, pues ante el día en el que nos encontramos, es fundamental, como yo te decía, es importante hablar un poco del tema que compete a este día. Y me refiero precisamente pues al tema de la Navidad. El título de esta transmisión posiblemente haya llamado un poquito la atención, pero quiero abordar el por qué hoy se está viendo y se está buscando de una u otra forma eliminar todo concepto que tiene que ver con el término Navidad. Esto se ha buscado y se está generando cada vez más y más, es cada vez más popular, a tal grado que yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hoy estamos en un punto en donde ya no se dice, o ya el término de Feliz Navidad ya no está siendo tan utilizado, porque esto se está cambiando por el término de Felices Fiestas. Esto porque, bueno, se argumenta que tiene que ver con un tema de lenguaje inclusivo y que el término Navidad no es tan inclusivo, etc., etc. Pero vamos a analizar algunos detalles que son importantes marcar y que son necesarios en los breves minutos que quiero tener esta transmisión. Lo primero que quiero que tú y yo comprendamos es que, bueno, el acontecimiento o el nacimiento de Jesús es un acontecimiento que se reconoce a nivel mundial. Es tan reconocido este acontecimiento que incluso la misma historia se parte en dos: antes del nacimiento de Jesucristo, después del nacimiento de Jesucristo. Ante ello, eso, bueno, pues el mundo lo entiende, lo comprende, pero día a día y conforme van pasando estos años, por lo menos en los últimos 10 años, este pensamiento y esta idea de el nacimiento de Jesús va diluyéndose en respecto a su reconocimiento. La razón, bueno, pues pueden ser múltiples razones, múltiples postulados que pretenden explicar por qué no se debe celebrar o por qué tendríamos que eliminar la celebración de la Navidad. Ante lo cual, bueno, quiero abordar solamente unos cuantos puntos, básicamente 3, y quiero que analicemos un poquito a fondo el por qué se está generando este pensamiento. Uno de ellos, una de las razones que hoy en día se ha popularizado del por qué no se festeja la Navidad, es porque muchos señalan que Jesús no nació un 25 de diciembre. Y sí, es una realidad,
ante el registro histórico, tú puedes darte cuenta que hay algunos datos que te hablan acerca de que no fue precisamente en diciembre el nacimiento de Jesús. Uno de ellos podría ser la razón que cuando los ángeles aparecen a un grupo de campesinos, dice que estos estaban con un grupo de ovejas que habían sacado a sus ovejas a pastar, a comer pasto, y que obviamente, bueno, pues en esas fechas, en fechas decembrinas, pues no hay tanto alimento, tanto pasto que pueda alimentar a las ovejas. Por tal motivo, pues esta podría ser una argumentación del por qué no fue en diciembre. Ahora, el hecho de que Jesús no naciera en diciembre no demerita el valor del acontecimiento. Y es aquí donde, bueno, otro gran grupo de personas justifica y señala que aunque Jesús no nació en diciembre, no se celebra el día, sino el acontecimiento, y que eso sí debería de tomarse como un motivo de celebración, un motivo de conmemoración. Entonces, ante este postulado hay dos tipos de personas, los que celebran o los que no celebran porque no fue el 25, los que sí celebran porque no celebramos el día, sino el acontecimiento. Pero otro motivo, otro señalamiento del por qué se habla de que no se debe celebrar la Navidad es el hecho de que se hace una referencia de que la Navidad parte de una fiesta pagana llamada y conocida como la Saturnalia. Ante ello, bueno, hay un gran problema aquí que necesitamos dejar muy en claro. Todo lo que está alrededor de esta sociedad y todo lo que con lo que tú y yo nos relacionamos parte y tiene una historia que viene de un cierto paganismo. Te pongo un ejemplo. Si tú eres de México y te gusta la comida mexicana, posiblemente seas del grupo de personas que también les gusta el pozole. Ante lo cual, aquellos que somos fanáticos del pozole o que nos gusta el pozole, sabemos que es un alimento que se sirve con carnita, con maíz y que, bueno, sabe muy rico, ¿verdad? Obviamente hay gente que posiblemente nos dirá que no le gusta, que no es de su agrado y es respetable. Pero ¿tú sabías que el pozole tiene una historia o parte de una celebración o de celebraciones que se generaban en los pueblos prehispánicos y que dentro de estos rituales y estas celebraciones se entregaba este platillo como un platillo especial, pero que no se servía con carne de puerco o de pollo como hoy lo pueden comer, sino que este platillo se servía con carne humana procediente de aquellas personas que se sacrificaban a los dioses prehispánicos y que se ponían en esos platillos o en este platillo del pozole para que el pueblo lo pudiera comer. Así que ante ello, bueno, pues nos damos cuenta que hay muchas cosas con las que nos relacionamos que tienen un punto de partida pagano. Pero otra cosa es interesante y necesaria de marcar aquí es el hecho de que la Saturnalia, según los registros históricos, no se celebraba el 25. La Saturnalia comenzó a celebrarse el día 17 de diciembre. Era una fiesta que se celebraba el 17 de diciembre. Y que al avance del tiempo, esta celebración terminó celebrándose hasta el 23 de diciembre. Con lo cual, la Saturnalia jamás se celebró ni 24 ni 25 de diciembre. De hecho, los historiadores de la iglesia primitiva señalan que muy posiblemente la razón por la que el festejo de Navidad o de Natividad
o el recordatorio del nacimiento del Mesías, de Jesucristo, se dio como una lucha, como una manera de hacer una oposición a la fiesta de la Saturnalia que se había celebrado días atrás. Ante ello, entonces, nos damos cuenta que es importante que cuando argumentemos o cuando se trate de argumentar algo, se tenga un fundamento. ¿Y qué más? Pues acudir a registros históricos, información fiel que nos haga entender y nos haga ver la realidad de las cosas. Pero estas solamente son dos razones por las que mucha gente posiblemente no es partidaria de celebrar la Navidad. Pero la tercera razón que podemos encontrar, posiblemente hay más, pero de las que yo quiero hablarte y de las que quería hablarte en estos minutos que tenía o que tengo, es sobre la descolonización de América. En los últimos años se ha venido creando un pensamiento y una filosofía en donde se busca descolonizar a América Latina. Pensar, o más bien, eliminar todo tipo de pensamiento eurocentrista. ¿Y qué tiene que ver o qué significa esto? Descolonizar América tiene que ver con generar la eliminación de todo rasgo que tenga que ver con la colonia, con la colonización de América, con ese acontecimiento en donde vinieron y trajeron muchas cosas dentro de esa colonia. Sí, la historia nos ha contado que hubo, y que obviamente también esta historia puede ser muy manipulable, que hubo por un lado muchos saqueos, muertes, violaciones, etc., etc., etc. Pero también debemos ser claros en respecto a qué fue lo que la colonia nos trajo. ¿Cuáles fueron los fundamentos o cuáles fueron los puntos que la colonia vino a traerle a América? Porque si pensamos que el continente americano, antes de la llegada de los españoles y de todos los pueblos europeos, era un lugar muy bello y muy bueno, solamente quiero recordarte que dentro de esta América Latina, dentro de estos pueblos prehispánicos, se hacían celebraciones en donde se llegaban a sacrificar a más de 10,000, 15,000 o 20,000 personas en honor a sus dioses. Así que pensar que América Latina era muy tranquila, era muy bonita antes de la llegada de, es un completo error. Por tal motivo, nuevamente preguntaría, ¿qué trajo y qué vino a generar? ¿Qué cosas buenas podemos adquirir de esa colonización? Uno, una cultura diferente. Nos dimos cuenta, o en este caso los grupos prehispánicos, los pueblos prehispánicos, la gente que vivía en ese tiempo, se dio cuenta que el mundo era mucho más grande de lo que en ese momento se conocía o se entendía. Una visión más amplia de la realidad fue lo que también la colonia vino a brindar. Junto con ello, la información que ya se tenía de alguna forma en avanzada por parte de estos países europeos, que también vinieron a entregar. Pero algo importante también y fundamental es que se dieron los primeros inicios de la evangelización de América. A lo cual, el término de la Navidad, la celebración de la Navidad, de la Natividad, fue parte de estos primeros indicios de evangelización sobre América Latina. Y que, como hoy te digo, a la erradicación o al buscar la eliminación de todo pensamiento eurocentrista o todo pensamiento a favor de la colonia, lo que está buscando o lo que se va a buscar es precisamente cumplir con un proyecto mucho más ambicioso que solamente eliminar la Navidad de una fiesta o de una celebración dentro del mundo. Como tú y yo bien sabemos, ya desde bastantes años atrás se ha venido trabajando con una agenda.
una agenda a nivel mundial, una agenda que ha tenido 3 opositores. Y estos 3 opositores son 3 instituciones que no han permitido que esta agenda funcione. Uno de ellos es la familia, otro de ellos es el Estado o la soberanía de los estados, y un tercero más tiene que ver con la religión, pero muy en particular con el cristianismo. Ante ello, ¿cómo golpeamos al cristianismo? ¿O cómo pretende esta agenda golpear al cristianismo? Muy sencillo, golpea los fundamentos del cristianismo. Y uno de los fundamentos del cristianismo es el acontecimiento y el hecho de que Jesús naciera. Por tal motivo, cuando se busca cambiar el término y hoy se nos busca imponer la idea de ya no digas feliz Navidad, ahora di felices fiestas, no está atentando a un día de celebración, no está buscando atentar contra una fiesta, está buscando atentar contra un fundamento que parte y que es importante para el cristianismo, que es el hecho y el acontecimiento de que Jesús naciera. Ante ello, ¿cómo hacemos entonces la batalla cultural desde el frente familiar? ¿Cómo golpeamos a esta idea de quitar todo rasgo de colonización? Porque hoy es lo que se enseña en las academias, porque hoy es lo que se busca implementar en el pensamiento de las nuevas generaciones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo actuamos? Lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que generar es entonces fortalecer el pensamiento y la idea y la celebración de que hubo un acontecimiento que marcó la historia, el nacimiento del Mesías. Y ante ese nacimiento, obviamente, nacerá todo un movimiento que revolucionará el mundo, llamado cristianismo, a tal grado que el día de hoy muchas naciones siguen fundamentando sus leyes bajo los principios judeocristianos que nos ha dejado. Así que si existe algo que hoy quiero pedirte y que de alguna forma quiero invitarte a hacer, es festeja la Navidad con un sentido correcto, estableciendo los principios y los fundamentos correctos. No celebramos un día, no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. Y no solamente estamos haciendo una celebración de un acontecimiento, sino que también estamos enseñándole a las nuevas generaciones que con esta descolonización que se busca hacer y que pretende eliminar todo rasgo de la colonia, incluyendo la evangelización o los primeros indicios del cristianismo en América Latina, debemos enseñarle a las nuevas generaciones a encaminarse sobre los valores y los principios judio-cristianos que nos dejaron esos primeros indicios de evangelización. Así que tal vez puedas estar de acuerdo con esta idea, posiblemente no, pero yo quiero que reflexiones un poco del por qué o del cómo hoy, a cada momento, se está buscando eliminar todo rasgo de cristianismo en el mundo. Un claro ejemplo lo tenemos con Nicaragua, una nación que se declaró abiertamente anti Dios, atea. Y ante ello, sí es importante preguntarse, ¿por qué el deseo y el anhelo de quitar la religión, eliminar todo rasgo de cristianismo en el mundo? Porque lamentablemente, o porque de alguna forma muy, muy, muy fuerte, el cristianismo ha sido un brazo opositor en contra de toda esta agenda
que día a día trata de establecerse y que solamente tendremos a la fecha 7 años para que esa agenda concluya en el año 2030. Así que si tú eres padre de familia, si tú eres partidario a la fe cristiana, yo te invito a que hagas algo, a que generes algo, a que te movilices y que en estas fechas hables del amor y hables de este gran acontecimiento que marcó la historia. Jesús nació. Y eso es evidencia. Y eso es fundamento de la fe cristiana. Fue un gusto poder estar contigo en estos minutos. Espero que estés disfrutando de este tiempo con tu familia, con tus seres queridos. Y recuerda, este video también va a estar en el canal de YouTube, ahí de Jorge Aguiñaga Oficial. Puedes tú ir también a YouTube, suscríbete, comparte el video y sigamos haciendo la batalla cultural desde el frente familiar. Nos vemos.